En esta tarde nos hemos reunido para alabar y bendecir el nombre del Señor, pero ahora nos toca a nosotros el recibir su palabra. Hemos cantado, hemos alabado, hemos glorificado, hemos exaltado, hemos adorado el nombre de nuestro Señor, hemos aún ofrendado, pero ahora nos toca a nosotros recibir el alimento. Un servicio sin la palabra no es un servicio, es solamente una reunión social, pero nosotros no venimos a socializar. Ciertamente tenemos comunión, pero lo principal en este lugar es recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habla la Escritura al capítulo 5 de Mateo. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 12. Estas son las bienaventuranzas que Jesús pronunció sobre aquellos que son sus hijos, aquellos que son lavados con su sangre. Y póngase de pie para dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde. Mateo 5, del 1 al 12, nos dice la palabra de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra gloriosa que nos traes en esta tarde, por este banquete espiritual en el cual nos gozaremos y seremos alimentados, para poder nosotros traer un fruto que te agrade, vivir una vida que sea agradable delante de ti, que por ende sea abundante por la llenura de tu Espíritu, y que sea, Señor, de testimonio de quién tú eres en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que viene hoy a nosotros para darnos lo que no tenemos, para hacernos lo que aún no sabemos y para enseñarnos lo que aún no sabemos. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada ser, para que por ella seamos transformados para la gloria de tu nombre. Toma el control de cada mente, cada corazón, cada intención, Señor. La llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Y te rogamos, Espíritu Santo, en esta tarde, sé tú quien enseña a tu pueblo las verdades maravillosas, los principios maravillosos que tú tienes para nosotros en tu palabra. Esas promesas, Señor, que tú has hecho para aquellos que te aman y deciden agradarte con su vida. En esta hora te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En este pasaje nosotros vemos que Jesús nos está hablando acerca de las bienaventuranzas. Era el comienzo del ministerio de Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo a traer la salvación. Recién Jesús había escogido a sus discípulos, los cuales estarían con él por 3 años, y a quienes después asignaría la tarea de predicar el evangelio de salvación por todo el mundo. Y algunos de ellos aún redactarían lo que estamos hoy leyendo, el Nuevo Testamento. Jesucristo al principio de su ministerio comenzó en el poder del Espíritu Santo
acuerdo con la unción que se le dio a sanar enfermos, a hacer muchos milagros y a liberar a los endemoniados, lo cual le trajo popularidad donde quiera que él iba. Mucha gente comenzó a seguirlo para ver sus milagros y para escuchar sus enseñanzas. El día en el que predicó este sermón del monte, del cual hemos leído algunos versos, sus discípulos estaban con él y las multitudes se hicieron presentes cuando vieron que él estaba en ese lugar para escuchar sus enseñanzas, porque a través de la palabra nosotros vemos que no hay nadie antes ni después de él que pueda enseñar como él lo hacía con poder, lo hacía con autoridad, lo hacía con sabiduría de lo alto, ya que él era el mismo Dios encarnado, él era el Verbo encarnado que se acercó a sus criaturas para ofrecerles la reconciliación y la vida eterna. Cristo una vez dijo: las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Gloria al nombre de nuestro Señor. Mucha gente a través de la historia del mundo, de la humanidad, han equivocadamente visto este sermón del monte como una forma de que nosotros podamos vivir nuestra vida de una forma correctamente moral. Muchos han catalogado este sermón de Jesucristo como el más bello que jamás se haya predicado, pero no es un sermón únicamente bello, no es solamente una enseñanza para que vivamos en paz con nuestros vecinos, para que tengamos una vida tranquila. Incluso los que creen que este es una enseñanza moral, ellos animan a aquellos a que vengan a escucharlo, que vengan o que abran la Escritura y puedan leerlo para tratar de vivir a través de las enseñanzas de nuestro gran y divino Maestro. Pero cuando nosotros, los hijos de Dios, nos ponemos a escudriñar este sermón, podemos nosotros ver que es mucho más que solamente un sermón o una enseñanza moral. Es muy profundo y solamente se puede entender espiritualmente. Y para que el hombre pueda entenderlo en profundidad y para que produzca en nuestra vida el efecto que Dios desea que produzca, debemos nosotros ser regenerados a través de la obra del Espíritu Santo y por ende poder nosotros comprender lo que el Señor quiso enseñarnos a través de esta palabra y reflejar a Él en nuestro diario vivir. Esa es la razón del sermón del monte. Es para que unido a esta enseñanza el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a menguar, a ir siendo transformados, a ir deshaciéndonos de la antigua naturaleza, para que vayamos siendo moldeados paulatinamente a la imagen de Cristo día con día, y podamos nosotros ser testimonios fieles de su presencia en nuestra vida, del cambio que Él comenzó a operar desde el día en que nosotros creímos para salvación. Las características o cualidades del creyente o del carácter del creyente mencionadas en este sermón no son únicamente características, es un estilo de vida. Estas características que Cristo nos está dando no son como los dones de los cuales Dios nos da a algunos más que a otros. A uno les da un don, a otro les da otros dones y así sucesivamente. Pero estas características tienen que estar presentes en cada uno de los hijos de Dios en totalidad. Todo aquel que se dice ser cristiano, que se dice ser hijo de Dios, debe poseer estas características
para que su testimonio sea efectivo en este mundo. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, el apóstol Pablo aclara diciendo: los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto nos dice Pablo en 1 Corintios 2, 14. Vemos a través de la Escritura que para que el ser humano pueda entender la palabra de Dios, tiene que haber una regeneración, tiene que haber un nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo pueda revelar las verdades y los principios espirituales que Dios nos dejó en su palabra, y para darnos, además de la palabra, además de mostrarnos la verdad, además de iluminar nuestro entendimiento, darnos el poder y la capacidad para vivir de acuerdo a lo que Él desea de nosotros en su perfecta voluntad. Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. Y en Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos lo recalca y nos lo aclara y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso es que necesitamos la palabra. Todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, debe tener hambre de la palabra. Tiene que tener cada día en su ser ese anhelo de abrir la palabra, ese anhelo de escudriñar la palabra de Dios para ir entendiendo la voluntad de Dios e ir transformándose y vivir de la manera que Dios desea que nosotros, sus hijos, vivamos. En este pasaje de Mateo 5, Jesús estaba enseñando a sus 12 discípulos, pero vemos que también se acercó la multitud de gente y no solamente habló en secreto con sus discípulos, sino que dice la palabra que levantó su voz para enseñar, para invitar a la multitud a ser parte de su reino, lo cual cada uno de los hijos de Dios debemos hacer, lo cual también los que enseñamos la palabra desde un púlpito debemos hacer, enseñar al pueblo, pero también invitar a aquellos que no son hijos de Dios a entregarle el corazón, a dejar que Él transforme sus vidas para que puedan recibir la salvación y sean herederos del reino de nuestro Dios. Enseñar es nuestro deber, enseñar la palabra de Dios, pero también nosotros, los siervos de Dios, debemos abrir la puerta de salvación a todo aquel que escuche el mensaje que nosotros traemos, porque no es nuestro, es de parte de Dios, es su palabra eterna. Y ese mensaje trae al ser humano la fe para ser salvo. La palabra nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Mesías, la palabra del ungido de Dios, la palabra de Cristo. Eso es lo que trae la fe al ser humano para poder creer que Dios en su Hijo nos ofrece la salvación. Dice la palabra en el capítulo 5, verso 1, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor
comenzó a enseñarles. Vemos a través de la palabra que Él buscó un lugar alto para que su voz fuera escuchada por la multitud, tal como era la costumbre de los maestros de la ley. Vemos que Él se sentó para enseñar. En Lucas 4 y capítulo 4, verso 20, nosotros vemos un ejemplo en el cual Jesús entró a la sinagoga, se le dio el pergamino de Isaías 61, comenzó a leerlo y después de darle lectura se sentó para enseñar. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús en la montaña. Se sentó para enseñar a sus discípulos y a toda la multitud que estaba presente. En esta ocasión vemos que Jesús no estaba en una sinagoga, sino que estaba al aire libre, estaba fuera aún de la ciudad, para darnos a entender que su evangelio no se limita a un recinto como en el que estamos el día de hoy, sino que se debe predicar donde quiera que nosotros vayamos. Se debe predicar a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo instruyó a su hijo espiritual Timoteo, de predicar la palabra de Dios, a exhortar a el pueblo de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver y entender que la ley fue dada en el monte Sinaí, en una montaña a la cual Dios descendió con truenos y relámpagos, dice la palabra. Y la palabra nos enseña que cuando Dios descendió a la montaña, el único que podía estar con él en esa montaña fue Moisés. Y nadie del pueblo se podía acercar al monte Sinaí, porque aunque el pie tocara el borde de la colina de ese templo, Dios los iba a exterminar. No podían tocar lo que era santo. Y cuando Dios descendió al monte Sinaí, el monte Sinaí se convirtió en un lugar santo y nadie podía acercarse. Pero ahora en este pasaje nosotros vemos que el mismo Dios que bajó a ese monte Sinaí ahora se encarnó, y en lugar de bajar a un monte, ahora Él sube a un monte para enseñar a su pueblo palabras de vida eterna. Vemos la diferencia. Ahora Dios estaba entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y Él ascendió a esa colina para enseñar las verdades de su palabra. Jesús en este sermón enseña acerca de la ley que recibieron los israelitas milenios antes de que Él apareciera en esta tierra. El pueblo de Israel recibió la palabra por mano de Dios. Si usted se acuerda, dice que Dios escribió en las tablas de piedra su ley para mostrarnos a los seres humanos nuestra total incapacidad de cumplir su ley. Y para que cuando nosotros nos diésemos cuenta de la condición tan paupérrima, en bancarrota en la que nosotros estamos sin Él, roguemos de su gracia y de su misericordia. Y en esta ocasión, en lugar de poner límites a la gente, de decir no se acerquen a la montaña, vemos que la gente se acercó a Cristo Jesús. Vemos que el Dios eterno y maravilloso ahora se acerca a la gente e invita a la gente a acercarse a Él, lo cual era su misión cuando Él vino a esta tierra. Él predicaba: arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Él? Porque ahora la salvación ha llegado, y esto es lo que estaba haciendo,
al mundo con el Padre. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? En el Antiguo Testamento la palabra nos muestra que la ley se escribió en tablas de piedra, pero ahora a los hijos de Dios lavados en la sangre de Cristo, su ley está escrita en nuestros corazones. Gloria a su nombre precioso. Cuando Cristo está en este evento de enseñar, en este sermón, se estaba cumpliendo la Escritura, tal como lo que hizo Cristo durante todo su ministerio terrenal. Todo lo que él anduvo haciendo, nos dicen los evangelios, era para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Amén. Y en Malaquías capítulo 3, si vamos allí, Malaquías capítulo 3 y verso 3, encontramos algo hermoso. Y después de que se cerró el Antiguo Testamento, hubo 400 años de silencio. Pero vemos ahora que ese silencio se rompe por la maravillosa voz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a su precioso nombre. Y dice Malaquías 3:3: se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que Jesús se sentaría a enseñar a su pueblo, para que su pueblo sea purificado a través de su palabra, para que su pueblo pueda ofrecer sacrificios agradables delante del Padre. Porque ahora nosotros, dice la palabra, Pedro hablando, somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para hacer esto necesitamos ser purificados, necesitamos ser refinados, para que podamos nosotros ser portadores de la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Las palabras de Jesús son para purificar y refinar a sus discípulos. Les estaba enseñando cómo deben de ellos conducirse, cómo deben de ellos servir a Dios. Es para purificar a todo aquel que fue comprado con su preciosa sangre, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. El mismo Dios que usó a los profetas para dar mensajes a su pueblo, ese mismo Dios ahora encarnado abre su propia boca con autoridad para enseñar a sus escogidos. Y en esto vemos el cumplimiento de lo que sus profetas también dijeron muchos años atrás. Y 700 años antes Isaías lo profetiza. Vaya conmigo a Isaías 54:13. Isaías 54:13 nos dice de la siguiente manera: yo les enseñaré a todos tus hijos, y ellos disfrutarán de una gran paz. Y luego ahí mismo vayamos al verso 50, al capítulo 50 y verso 14. Isaías 50:14, y vemos algo maravilloso también dicho por el profeta. Dice en Isaías 54, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Este es el siervo que Dios envió para enseñar a su pueblo. Y cuando él hablaba, él mismo decía: porque no hablo de mi propia voluntad, no opero en mi propia voluntad, sino que he venido a
hacer, que dice, la voluntad de mi Padre. Y en eso nos enseña a nosotros también, querido oyente, querida iglesia, que nosotros debemos de tener el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, de llevar a cabo la asignatura que Él nos ha dado, de predicar el Evangelio, de testificar que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, como lo dijo Pedro en Hechos 4:12. Ese mismo Dios ahora está en persona, en un cuerpo que Él tomó, enseñando a su pueblo íntimamente. Vemos que la sabiduría encarnada estaba enseñando las verdades eternas del reino de los cielos. Y vemos la Escritura una vez más cumpliéndose a los ojos del pueblo de Israel. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 y versos 1, 2 y 6. Proverbios capítulo 8, versos 1, 2 y 6 dice de la siguiente manera: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Ahora yo quiero que usted note que cuando pone la palabra sabiduría está con letra mayúscula. ¿Es así o no es así? ¿Qué significa esto? Que la sabiduría es el verbo de Dios encarnado, es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. En otras palabras dice, escuchen cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Una vez escuché a alguien equivocadamente decir a otro pastor, una persona le dijo: pastor, acabo de descubrir algo maravilloso en la Biblia. Dice la palabra que la sabiduría estaba con Dios desde el principio. Es Cristo Jesús. Pero esta persona lo malinterpretó, dijo: la sabiduría es una mujer. Quiere decir que la mujer estaba delante de Dios desde el principio. Esto no lo enseña la Escritura, es un error garrafal. La sabiduría es el Hijo de Dios, es el verbo encarnado de Jesucristo. Y en el verso 2 vuelve a decir: la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina. Y lo estamos viendo en esto cuando está hablando desde el monte del sermón que está dando junto al camino. Y luego en el verso 8: mi consejo es santo, no tiene artimañas ni falsedad. Está hablando de la pureza de la palabra de Dios. En el verso 2 dice: Jesucristo, la sabiduría, el verbo encarnado, el verbo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino. Esto nos habla de que el mismo Dios, el verbo encarnado, vino a enseñar a las multitudes acerca de las verdades y los principios que Él mismo estableció en esa palabra maravillosa que Él dejó para cada uno de nosotros. Qué privilegio tenemos de haber recibido esta palabra en nuestro corazón, y esta palabra causó que nosotros creyésemos en Cristo para ser salvos. Y esta palabra en este día viene a nosotros para moldearnos, viene a nosotros para enseñarnos, viene a nosotros para que podamos extraer de ella esa vida abundante, esa vida eterna que Dios quiere que cada uno de nosotros poseamos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos a través de este ejemplo de Mateo 5 que el ser humano tiene que venir al Hijo de Dios para ser enseñado por Él. No hay otra forma en la que podamos nosotros entender la palabra, porque Cristo es el verbo de Dios encarnado y solo Él nos puede enseñar esa verdad que nos liberta, y eso lo hace a través de la presencia de su Espíritu Santo
en cada uno de sus hijos, los cuales somos nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Estuvimos hablando de la oración intercesora, y en una parte de esa oración Jesucristo le dice al Padre frente a los discípulos en el aposento alto donde estaba él compartiendo la última cena, y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso es que tenemos que venir a Cristo. Él es la verdad que nos hace libres, la verdad que nos hizo libres, y la verdad que continúa liberándonos, haciéndonos libres, para que nosotros podamos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia, para que podamos obtener, dice Hebreos, el oportuno socorro. ¡Qué misericordioso Dios tenemos! Amén. Jesús, estando sentado en ese monte, comenzó a enseñar a sus discípulos acerca del carácter cristiano que todo creyente, todo hijo de Dios debe mostrar. El mismo Jesús dijo algo muy importante. Dijo: por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Por nuestros frutos el mundo se va a dar cuenta quiénes somos en Dios. Y por eso él comenzó a enseñar a sus discípulos acerca del carácter cristiano, para que nuestro fruto sea honroso delante de Dios, y este fruto pueda dar a conocer la transformación que Dios hizo en nosotros al regenerarnos. Amén. El carácter del creyente debe contrastar con el carácter de los que están en el mundo, el de aquellos que no son salvos. Y en este sermón el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que debemos también ser sal y luz. Esto lo escuchamos el viernes pasado a través del mensaje que mi esposa trajo, y se encuentra en este mismo capítulo. Debemos ser la sal de la tierra, debemos ser la luz que alumbra, la sal para preservar en este mundo, y la luz para guiar a otros a la gracia salvadora en Cristo Jesús, al mostrarle al mundo por nuestra conducta el poder de Dios para salvar a la humanidad. Ese poder que nos transformó de un día hacia otro. Vino un nuevo nacimiento, gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y en Mateo 5 nos dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor, y él comenzó a enseñarles lo que él está haciendo con nosotros en esta tarde. Él nos está enseñando a través de su palabra lo que él quiere de nosotros. Y en el verso 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Comienza con una bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurados? Significa que aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que se humilla delante de Dios, goza del favor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esto se refleja en que nuestro espíritu está bien, se siente en paz con Dios, se siente gozoso, se siente satisfecho por estar haciendo la eterna y maravillosa voluntad de Dios. Ser bienaventurado es ser más que ser feliz, es ser dichoso, es tener un espíritu
y en muchas cosas o en relaciones humanas que al final le dejan el alma vacía. Pero Cristo nos dice la palabra que vino a darnos gozo abundante, y el ser bienaventurado es estar bien espiritualmente, sin que nada nos falte, dice la palabra de Dios. Es estar saciados por la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros venimos en humildad delante de su presencia, reconociendo nuestra incapacidad de poder nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestras destrezas, agradarle a Él. Ningún ser humano puede agradar a Dios. Por el contrario, el ser humano busca agradarse a sí mismo. Y cuando dice que está agradando a Dios sin tener a Cristo como Señor y Salvador, está haciendo, según Él, que lo que Él hace va a obligar a Dios a darle la salvación, obligar a Dios a abrir las puertas del reino de los cielos para darle entrada. Esto es lo que la humanidad entiende, esto es lo que las religiones enseñan, pero Cristo no es religión, Cristo es salvación, Cristo es relación íntima con Él mismo para darnos vida y vida en abundante. Gloria al nombre de nuestro Dios. No podemos, querido oyente, querida iglesia, nosotros en nuestras propias fuerzas agradar a Dios. Por el contrario, más nos alejamos, más nos hundimos en el pecado, más nos hundimos en las tinieblas, porque es necesario que Cristo sea el dueño y Señor de nuestra vida, para nosotros ser llenos de su Espíritu y poder así vivir nuestra vida para gloria de su nombre. El Sermón del Monte es un contraste entre la vida espiritual y la vida mundana, la vida sin Cristo. Es un contraste el cual, cuando el mundo lo ve, comienza a rechazarnos. Comenzamos a incomodar a la gente. Y no es porque tengamos mal carácter, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el mundo no tiene el Espíritu de Cristo. Por eso hay un choque, por eso hay un contraste, por eso hay fricción, por eso nos miran diferentes, por eso nos tildan muchas veces que estamos lavados de cerebro. Y qué bueno que estamos lavados de cerebro, porque la palabra es la que renueva nuestra mente, es la que transforma nuestra manera de vivir. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y no solo nuestro cerebro está lavado, nuestro corazón y nuestra alma están purificados por la sangre del Hijo Eterno de Dios. Este mensaje es solo de introducción, todavía no vamos a abordar, pero es algo hermoso para que logremos entender lo que el Señor tiene en estos próximos sermones para cada uno de nosotros. Hay un contraste, como dije, entre la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Tal como nosotros pensamos y razonamos, y tal como el mundo razona y vive. La palabra de Dios dice que no somos de este mundo, sino que somos extranjeros. Somos ciudadanos de una patria la cual el mismo Dios construyó para cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Veamos este contraste. A través de las bienaventuranzas, cuando nosotros vemos en este primer verso, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. El mundo promueve la autosuficiencia. El mundo promueve el orgullo carnal. El mundo dice: ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Equivocadamente también he oído esto desde púlpitos: ámate a ti mismo para que puedas
Por eso, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, necesitamos ser pobres en espíritu, no pensar ni actuar como el mundo. El mundo promueve autosuficiencia, autojustificación, promueve orgullo. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo creo que Dios, cuando venga Jesús, me va a llevar porque no hago mal a nadie. Esto no nos habla la Escritura. No nos podemos comparar al ser humano, a nuestro vecino, porque siempre vamos a dar algo a alguien mejor en nuestra propia vista. Pero la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, cuando venimos a Cristo, venimos pobres en espíritu. El contraste que vemos entre la vida en Cristo y la vida sin Cristo es que Dios dice, bienaventurados los que lloran a reconocer su condición espiritual. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Aquí también vemos muchas veces este pasaje usado de una forma incorrecta, la usan en sepelios, la usan en cruces fúnebres. Cuando está hablando de llorar, está hablando de que cuando nos comparamos con Dios, tenemos que llorar porque estamos en una condición terrible, una condición de condenación, una condición de la cual nosotros mismos no podemos salir, reconocer esa condición espiritual para acercarnos a Dios y pedir misericordia y gracia. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. El mundo ríe, el mundo se divierte, el mundo se distrae porque cree que no necesita de Dios, porque cree que el ser bueno, que no se le manda a nadie, y el ser justos de acuerdo a las normas establecidas en esta tierra, ya tiene la vida eterna asegurada. Pero la palabra nos dice en el libro de los Salmos que no hay justo ni aún uno. No hay ni uno que sea bueno, imagínense. No hay quien busque a Dios. Es tremendo cuando nosotros creemos ser buenos, pero cuando Dios nos mira, lo que está viendo dice que son trapos de inmundicia en todo lo que hacemos. En el Salmo 14 dice la palabra en el verso 2 y 3. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. No dice a algunos, Él mira a los que están bien acomodados, a los de categoría, a los educados, a los ricos. No. Dice, Él mira desde los cielos ¿a quién? A toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios, y hay muchos levantarían la mano. Yo soy sabio, yo busco a Dios. Muchos harían eso. Pero fíjate lo que dice la palabra en el 14:3. Pero no. Ahí nos tumbó las alas. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno. Y luego dice en esta versión con signos de exclamación, ni uno solo. Wow. ¿Cómo nos deja esta palabra, querida iglesia, en esta tarde? Pidiendo misericordia, llorando por nuestra condición en la cual no podemos nosotros alcanzar la justificación, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Regresamos a Mateo 5 y en el verso
5 dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. En otras palabras, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dios escucha a los humildes, Dios bendice a los humildes en espíritu. Son bienaventurados porque poseen el favor de Dios. Pero el mundo no promueve la humildad. El mundo promueve el orgullo y el renombre. ¿Cuántas posesiones tengo? ¿Qué tanto dinero tengo? ¿Qué fama tengo? ¿Qué he hecho en este mundo para que me vean y para que vengan ante mí, para rendirse como un ídolo ante ellos? Esto es lo que el mundo enseña cuando la palabra nos dice que Dios bendice y son bienaventurados los humildes de espíritu. Pero el mundo promueve el orgullo, promueve la vanidad. Todo esto lleva al hombre a la perdición, al lago de fuego, al infierno. ¿Qué más nos dice en el verso 6? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vemos que en el Hijo de Dios, en todo creyente, debe de haber un anhelo por la justicia y el reino de Dios. No la justicia que nosotros podamos alcanzar por nuestros hechos, por nuestras obras, sino la justicia, como decía Pablo, que proviene de Dios, la cual no es mía, sino que proviene de Él, su reino que es su salvación, que no es mía, porque Pablo también lo dice en Efesios 2, que por gracia hemos sido salvados, y esto no es de nosotros, porque no es por obra, es un don de Dios, para que nadie nos gloriemos. Por eso Dios bendice, Dios quiere que anhelemos su justicia, y cuando anhelamos su justicia y su reino, somos bienaventurados. Pero el mundo busca su propia justicia, la cual es injusticia delante de Dios. El mundo busca lo que es pasajero. Como lo dije, nos comparamos con nuestro prójimo. Yo no soy como ese hombre que golpea a la esposa, o que está tomando todo el día, o que no quiere ni trabajar. Siempre nos comparamos con los demás, cuando nuestra mirada dice que debe estar ¿dónde? En Cristo. Y cuando nos comparamos a Cristo, no podemos más que anhelar su perdón, anhelar su justicia que viene de Él, anhelar la salvación que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. El mundo busca su justicia, busca lo que es pasajero. Y el apóstol Juan nos dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre de nuestro Señor. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Gloria al nombre de Cristo, nuestro Salvador. Veamos al verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Dios quiere que sus hijos seamos misericordiosos, y cuando somos misericordiosos somos bienaventurados, gozamos de su favor, mientras el mundo enseña venganza. No hay misericordia en el mundo. El mundo enseña desinterés por el prójimo, por el necesitado. El mundo enseña ojo por ojo y diente por diente. Pero los hijos de Dios debemos de ser misericordiosos para recibir misericordia de parte de Dios y así ser bienaventurados. En el verso 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios. Vemos que para ser bienaventurado nuestro corazón tiene que haber sido purificado en la sangre de Cristo, tiene que estar siendo purificado diariamente a través de esa sangre preciosa de nuestro Salvador. Dios es el que purifica nuestro corazón, pero el mundo contamina el corazón. El corazón de aquellos que no están en Cristo está oscurecido, está cegado, está contaminado por el mundo, por el príncipe de este mundo. Pero Dios desea purificar a todo aquel que viene a Él para salvación, para que podamos ver el rostro de nuestro Dios un día no muy lejano. Gloria a su nombre. Verso 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Seremos más que felices, estaremos satisfechos, completos cuando procuramos la paz, primeramente con Dios y después con nuestro prójimo. Los hijos de Dios debemos procurar la paz, pero el mundo enseña a procurar el conflicto. Hay guerras, hay pleitos, hay divisiones, hay sectarismos en el mundo, hay conflicto, hay guerra, no hay paz. Pero los hijos de Dios nos debemos de caracterizar por procurar la paz. Y por último, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, en el 11 dice, serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Vemos que cuando estamos en Cristo vamos a sufrir por su causa, porque iremos en contra de la corriente del mundo. Gracias a Dios que estamos en una cultura no tan cerrada, no tan férrea, tan fuerte como en países que adoran a otros dioses, países que aún penalizan de muerte a aquellos que no creen en la fe de ellos. Y usted sabe a lo que me refiero. Pero mucha gente que viene de esos países que han aceptado a Cristo, les han quitado sus herencias. Aún sus familiares han dicho: tú ya no vives para nosotros, olvídate de nosotros. Y no debemos de ir tan lejos. Aquí en México hemos escuchado testimonios de gente que los han sacado de sus pueblos, los han despojado de sus pertenencias, de sus terrenos, de sus casas, por aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso Cristo lo dice así: bienaventurados cuando han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Así que cuando nos insulten, cuando se burlen de nosotros, cuando nos den un cerrón de puerta en la nariz, cuando nos digan: no me digan ni la palabra, no creo en tus cosas que traes, en ese evangelio que es fantasía, dice la palabra: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Vamos a sufrir por la causa de Cristo? Sí, porque vamos en contra
de la corriente de este mundo. Cristo dijo a los discípulos: en el mundo tienen aflicción, pero que dijo: pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Y qué dice Romanos 8? Que en Cristo somos más que vencedores. Así es que ya somos vencedores, aunque nos rechacen, ya hemos vencido al mundo. Cuando nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, están rechazando la presencia de Cristo en nosotros, están rechazando la palabra de Dios, están rechazando la invitación de Dios al arrepentimiento, pero nosotros al recibir ese rechazo somos bienaventurados porque hay promesa de recompensa para cada uno de nosotros. Alaba el nombre de nuestro Dios. Estas son las bienaventuranzas, el contraste entre la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Querida iglesia, dejemos que el Espíritu Santo, que la palabra eterna de Dios vaya moldeando nuestro carácter para reflejar ese Cristo que nos salvó, para que podamos cada uno de nosotros cumplir con nuestra misión de alcanzar a los perdidos. Estas bienaventuranzas son las cualidades del carácter cristiano. A través de estas cualidades el mundo va a decir si realmente hay un Dios, si realmente hay alguien que está transformando la vida de este hombre, de esta mujer, de este joven, de esta señorita. Y esto servirá de testimonio en nuestra vida para que otros puedan entender que Cristo Jesús sigue salvando vidas en este siglo XXI, que no importa lo que se levante en contra del Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús es poder para la salvación de todo aquel que cree. Pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo va a llamar la atención de aquellos que se encuentran sin Él y sin esperanza? ¿A través de quién? Díganme. De mí, díganme. De mí. A través de nuestro testimonio. Por eso Cristo dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas, enseñándoles el Evangelio, enseñándoles a amar a Dios, enseñándolos a hablar, a amar su palabra, a dejar que el Espíritu Santo les ayude. ¿Sabe qué? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque Él vino a nosotros el día en que creímos. Y pues tú recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo en el original es mártiros, que significa ser mártir. Él lo estaba diciendo: van a perder su vida por causa de mi nombre, pero aquí lo dice: son bienaventurados porque su galardón es grande, su recompensa es grande en el cielo. Porque no solamente ustedes están siendo perseguidos, sino que persiguieron a todo aquel que creyó en Dios desde el comienzo de la humanidad, desde el principio de la creación. Ha habido ese contraste entre el mundo y los hijos de Dios. Y los hijos de Dios han sido perseguidos, han sido martirizados. Pero gracias a Dios que Él dejó una promesa de que si nosotros buscamos su reino, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que está enseñando en su palabra, tenemos una gran recompensa en el reino de los cielos. Por eso bendigamos, por eso exaltemos a nuestro Salvador. Y si tú aún no has conocido a Cristo y quieres experimentar esa vida plena, esa vida llena, esa vida la cual no hay nada que nos haga sentir culpables o condenados, ven a Cristo Jesús. Es el mismo que pronunció estas bienaventuranzas, es el que está en este lugar, es el que está ahí donde tú te encuentras para
Solo entrégale tu vida. Dile: Señor, soy pecador, lo reconozco. Sé que no puedo alcanzar tu gloria a través de lo que yo soy, lo que puedo hacer. Pero hoy apelo a tu gracia y a tu misericordia para que tú me laves en tu sangre y pueda ser una nueva criatura y pueda gozar de tu bendición, pueda gozar de tu favor y pueda un día ver tu rostro maravilloso. Te invitamos, querido oyente, acepta el sacrificio de Cristo en la cruz para lavar tus pecados tal como Él lavó los nuestros.